Hermanos, el día de hoy estaremos hablando acerca de Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18. Es un largo estudio que tenemos por delante y que hemos estado abordando semana a semana respecto a lo que Pablo quiere comunicarle a la iglesia en Filipos. Encontramos en este apartado que el avance del evangelio es una realidad en la iglesia, pero no es algo que se va a dar de manera sencilla. El evangelio siempre ha tenido diferentes obstáculos y ha tenido que enfrentarse no solamente con las prácticas contrarias del mundo, sino que el secularismo también ha sido una barrera. El mismo hombre, la carne de los cristianos son otro obstáculo que impiden que el evangelio avance como debería hacerlo. El evangelio, principalmente a lo largo de la historia, ha tenido que hacer frente al paganismo, y esa es una de las razones por las cuales en la historia de la iglesia los cristianos fueron brutalmente perseguidos y asesinados. Pero ellos sabían que habían sido llamados a ser testigos. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 verso 8 que somos testigos o mártires del Señor. Ellos tenían una disposición muy admirable en realidad para entregarse por la causa del evangelio, por el reino de Dios, y para que el reino de Dios se pudiese anunciar y establecer en un mundo que se había paganizado totalmente. Podemos avanzar en muchas esferas de nuestra vida, pero el avance no necesariamente es la garantía de que las cosas estén marchando bien. Podemos tener avance y encontramos que en muchos sectores del mundo, de la sociedad moderna, hay avances significativos, pero eso no significa necesariamente que las cosas estén bien o que el avance esté acorde a la voluntad de Dios o de acuerdo a los propósitos o a los parámetros que Dios ha establecido. Debemos saber entonces que Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice que no se preocupen, porque hay una preocupación evidente en la iglesia de los Filipos. La iglesia está mirando que Pablo se encuentra en una prueba, y encontramos en la teología del sufrimiento que no es el propósito de Dios que la iglesia sufra. No se trata de un Dios sanguinario que quiera que los hombres estén padeciendo adversidades o aflicciones. Ese no es el propósito de Dios. Pero ciertamente también Santiago nos dice en el capítulo 1 verso 3 que la prueba va a producir paciencia. Que no estemos afligidos, no estemos tristes pensando que no hay una esperanza. La razón de tener gozo en medio de las pruebas es que hay una esperanza de que algo bueno se puede rescatar de esa prueba. La Biblia nos señala también que las pruebas no provienen necesariamente de Dios, porque Dios no prueba con lo malo. Y he ahí la explicación de esto. Dios ciertamente va a probar nuestra fe. Dios va a permitir que la prueba llegue. Dios ciertamente va a permitir que venga un viento fuerte y nos golpee, o una lluvia nos lastime. Dios va a permitir todas esas cosas, pero Él no tienta a nadie con lo malo. Todo ello es para que nuestra fe se afirme en Él, para que podamos nosotros estar confiados plenamente en lo que Él puede hacer. Él permite todo ese tipo de situaciones para demostrarnos que nuestra dependencia es totalmente de Él, que no dependemos de las cosas, que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Nuestra vida está en sus manos, y qué mejor lugar para tener garantizada la victoria. En el Señor somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo, y somos llevados al matadero. Y él pregunta en Romanos 8: ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Acaso la muerte o la misma vida nos podrá separar de su amor?
Y Él dice: no, porque antes de todas estas cosas somos más que vencedores en su precioso nombre. Amén. Y la iglesia lo sabe de primera mano. No es algo que solamente de boca en boca se transmite. La carne da testimonio de las grandes experiencias que hemos tenido en el Señor. El corazón y el alma tienen marcas de las pruebas que hemos tenido que enfrentar. Sin duda, usted tiene marcas en su corazón de diferentes pruebas a las que ha sido sometido. Usted ha sido probado como se prueba el oro, pero ha salido lo mejor de aquel que ha sabido esperar y confiar en su Señor. Debemos saber que la debilidad y el sufrimiento son dos cosas inevitables en la naturaleza humana. Hay algo que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 11, y dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, lo suyo le despreció. Los profetas hablaron sobre un Mesías prometido a lo largo de muchos siglos. Ellos hablaron sobre alguien que vendría para liberar al pueblo, y el pueblo judío estaba esperando una libertad física. Estaban sometidos al gobierno del Imperio Romano, y ellos esperaban que mediante el poder militar y el poder político, probablemente y económico, ellos recibieran la libertad física. En cambio, Jesús trajo un mensaje diferente. Él venía a darles la verdadera libertad que ellos estaban necesitando. Él vino a traer libertad a los cautivos, y fue una libertad espiritual. Pero como ellos esperaban que Él viniese con armas y de una manera diferente, lo suyo le rechazó abiertamente. Ellos no esperaban que Él actuara de esta manera. ¿Y cuál es el caso de esto? Es que el pensamiento que prevalecía entre los judíos es que la debilidad y el sufrimiento no podían ser medios para que ellos recibieran la libertad que tanto estaban anhelando. Para el mundo, la debilidad y el sufrimiento son dos cosas que necesariamente deberíamos de evitar. Son cosas que no deberían ser parte del mundo y que a toda costa deberíamos alejarnos de ellas. Pero en cambio, el pensamiento de Dios nos dice que de lo vil, de lo débil y de lo menospreciado del mundo, Dios lo usa como instrumento para que Él pueda cumplir sus fines. La debilidad y el sufrimiento son instrumentos que, puestos en las manos de Dios, nos van a generar beneficios provechosos. Dios usa lo débil. Pablo, escribiéndole a los corintios, les recuerda que de lo débil Dios ha tomado para avergonzar al fuerte. Dios usa lo débil y lo menospreciado de este mundo para que su nombre sea glorificado. Nos usa a nosotros, me usa a mí en medio de mis propias debilidades. Te usa a ti y usa a grandes predicadores, a siervos de Él que voluntariamente se han ofrecido a su causa, porque Él puede hacer cosas increíblemente buenas. Dios es bueno, y siempre Dios ha sido bueno. Lo que Pablo nos está mostrando aquí es una condición física poco agradable. Nos está reflejando la situación de Pablo, algo no alentador para la vida de un cristiano. No hay nada bueno que sacar de las prisiones de Pablo. Bien pudiésemos pensar de esa forma. Mas sin embargo, el ambiente en el cual Pablo se está desenvolviendo nos presenta a nosotros mensajes que él atrapa con su pluma y nos comunica mediante la carta a los filipenses. Primero, lo que Pablo quiere comunicarnos es el origen de sus prisiones. Pablo no era un prisionero como los demás. Pablo era un prisionero totalmente diferente, porque en la vida de Pablo, hermanos, habitaba el Espíritu Santo. Porque en la vida de Pablo había evidencias
por el proceso y las pruebas en donde Dios lo había sometido y lo había pasado. Pablo estaba en prisión y la causa o la razón de su prisión no era porque había alborotado el orden o la paz pública, no había cometido un crimen, estaba ahí no por motivos políticos. Pablo se encontraba en la cárcel porque era un fiel seguidor de Jesucristo y de su causa. El evangelio y la predicación de Pablo lo llevó hasta las prisiones. La causa por la cual escribe en este apartado a la iglesia es porque la iglesia se siente preocupada. Y Pablo le dice: no se preocupe, aliéntense en el Señor, porque la causa por la cual estoy aquí es una causa justa. Y Dios es un Dios de justicia, es un Dios soberano y es un Dios que va a mirar y a juzgar las causas de cada uno. El origen de las prisiones de Pablo nos lleva a pensar: ¿qué es lo que vamos a cosechar como fieles seguidores del Señor? Somos bienaventurados, dijo el Señor en Mateo 5, cuando por su causa somos señalados, cuando por su causa somos vituperados, cuando por su causa de Él somos desechados de un círculo social. Somos bienaventurados en el Señor cuando por su causa lloramos, porque bienaventurados soy los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y una consolación del Dios de toda consolación. Él nos consolará para que consolemos a otros también cuando en medio de sus propias pruebas estén necesitando la consolación que podemos darle en amor y en gozo del Señor. Pablo nos muestra el libro histórico de Hechos en el capítulo 28, verso 16, una descripción de la condición en la que se encontraba. Era sometido a una cadena, y la cadena en el otro extremo estaba en la mano de un soldado romano que cada 6 horas era cambiado. Estaba en una casa de alquiler, ciertamente, en donde el evangelio de Dios se anunciaba y se predicaba con libertad, pero estaba a la espera de un juicio, sea para vida o sea para muerte. Y Pablo, esperando esa resolución del imperio romano, no cesaba de predicar con libertad el evangelio del Señor. Pablo, mientras se encontraba predicando en aquel lugar encarcelado, tenía un sumo gozo en su corazón. Había alegría en su vida, había gozo en él. Y Pablo también nos quiere comunicar que sus prisiones dieron un resultado, y no fue cualquier resultado. Pablo nos dice que el sufrimiento que él está viviendo le ha ayudado para que su gozo se reproduzca, pero sobre todo la causa o las prisiones que él tiene han beneficiado a la causa del evangelio. El evangelio ha progresado. En lugar de que el evangelio se detenga, el evangelio se ha extendido por todo aquel pueblo. Los soldados romanos han comenzado a escuchar el anuncio del evangelio de Jesucristo. Encontramos que Pablo se sentía muy bien por el progreso del evangelio. El evangelio avanza, el evangelio no se detiene aunque Pablo esté en prisión. Pablo estaba prisionero, ciertamente, pero ese no fue un obstáculo para que la misión del apóstol se detuviera. Pablo sabía que esa era una buena oportunidad para que él predicara acerca de un Cristo que transformaba, de un Cristo que hacía cosas buenas. ¿Por qué Pablo no se entristeció a lo sumo o no se dejó dominar por la tristeza? Y quiero aclarar acá que la vida del cristiano no se trata de ir sonriendo o de negar bajo la confesión positiva diciendo: no tengo nada, no pasa nada, no tengo dolor, cuando es evidente el sufrimiento que puede estar en nuestra vida. No se trata de confesar o de negar, porque las cosas no se resuelven de esa manera. Más bien, lo que Pablo nos está enseñando es que había un propósito en su vida. Pablo tenía un propósito claro, y era que el evangelio se predicara, que el evangelio de Dios se anunciara.
El propósito de nuestra vida va a definir nuestras propias prioridades. El propósito que nosotros tengamos, ¿por qué vivimos? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva a vivir? ¿Por qué nos esforzamos día a día en hacer las cosas? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Para Pablo era la predicación de Cristo, y esa razón lo lleva a él a sentir un sumo gozo en su vida. No eran las circunstancias entonces. La atención que Pablo quería despertar en la gente no era la atención sobre su situación en las prisiones. No era comunicarle a la iglesia que él era una víctima del evangelio. Lo que en realidad Pablo quería comunicarle a aquella iglesia de Filipos es que el evangelio tiene una causa en los resultados que provee. Las prisiones de Pablo y los resultados tenían una causa, y fue Dios. Pablo reconoció la mano de Dios en la vida de los que escucharon el evangelio. Le predicó a los soldados del pretorio, y aquellos comenzaron a oír de primera mano el mensaje del Mesías que venía a libertar la vida de los que en él creían. Pablo no solo estaba comunicándole eso a la iglesia, estaba diciéndole también a los hermanos que le daba gusto que se habían animado para predicar con gran valor el evangelio de Jesucristo. Los hermanos, al mirar las prisiones de Pablo, se animaron, y eso los llevó a predicar entre el pueblo con una gran valentía el anuncio de Jesucristo. A Pablo le producía gozo el saber que estaba cumpliendo la misión de su vida. Todos tenemos una misión en esta vida. Todos hemos nacido para cumplir un propósito en esta vida. Habremos de descubrir el propósito en Dios. ¿Qué es lo que Dios ha diseñado para con cada uno? Y vemos que en esta situación, por muy injusto que parezca, Pablo no retrocede. Pablo se mantiene firme a la voluntad de Dios. Deberíamos pensar en las injusticias de la vida. Deberíamos también pensar en aquello que para nuestro parecer es una injusticia. Vivimos en un mundo en donde la justicia se ha vuelto enemiga quizá de los que viven en justicia. Pero la Biblia nos enseña que no hay justo desamparado, que Dios es el que ampara al justo, que Dios es el que hace toda justicia, que de Dios es la justicia. Pablo estaba ahí de forma injusta. Deberíamos retroceder un poco y analizar la vida de los héroes de la fe. Hombres que vivieron muchísimas injusticias, hombres que en medio de la prueba y que por encima de la prueba se mantuvieron en fe y en gozo para con el Señor. Pablo está viviendo un tiempo difícil, pero vean que el evangelio avanza a pesar de la prueba de Pablo. Y es que esa es la realidad. A pesar de que haya pruebas entre la iglesia, a pesar de que haya pruebas en nuestra propia vida, a pesar de que las pruebas nos golpeen fuertemente, el evangelio sigue avanzando para la gloria del Señor. El evangelio de Cristo no se detiene. El evangelio de Dios se sigue anunciando entre el pueblo. El evangelio de Dios se sigue anunciando fuera del pueblo también, porque el evangelio y la causa del evangelio y el avance del evangelio de Dios es la razón y el motivo y la causa por la cual hemos sido diseñados y creados para el Señor. Porque Pablo nos enseña que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pablo sabía que la intervención de Dios, que la mano poderosa de Dios frente a su propia prueba lo pone en una posición en la cual todo cristiano, hermano, debería reconocer y saber que Dios es tan capaz de encauzar las cosas malas para que las cosas buenas puedan resultar. Lo que vemos en un amplio resumen es lo que Pablo dice en Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y alguien podría preguntar: ¿es cierto que todas las cosas?
¿No será que solamente algunas de esas cosas nos puedan ayudar para bien? Lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, mediante la carta de Pablo a los filipenses, y lo que Pablo le comunica a los filipenses, es que la prueba de vuestra fe es tan necesaria como Santiago lo dice en el capítulo 1, verso 3. Porque Dios tiene la capacidad y tiene la voluntad de encauzar lo malo para que algo bueno pueda producirse de ahí. Es Él quien toma las cosas que necesariamente vemos como injustas o malas, que vemos como innecesarias o débiles, que vemos como sufrimientos. Esos sufrimientos, esas debilidades, esas amenazas, todo eso que parece tan malo desde nuestra propia forma de ver las cosas, Dios las toma y hace cosas que realmente son buenas y nos da beneficios que ciertamente son inmerecidos, pero que Él en su infinita gracia los da generosamente a cada uno de nosotros. Todas las cosas nos ayudan para bien. Es algo que deberíamos pensar en las palabras de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis aflicción en diversas pruebas, para que sea sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que nos está diciendo el apóstol es que el evangelio y el cristiano van a avanzar en medio de la prueba. Pablo sabía muy bien que el evangelio era su razón de vivir. ¿Cuál es la razón de vivir de cada creyente? ¿Qué es lo que nos impulsa o nos motiva a ir hacia adelante cada día como cristianos? El evangelio de Dios no solo avanza en medio de la prueba, el evangelio avanzará a pesar de los opositores que se presenten. Yo no sé cómo ha sido tu vida en este último tiempo. No sé y desconozco a profundidad el sufrimiento, porque cada quien puede vivir el sufrimiento de diferente manera. De lo único que estoy convencido es que para el sufrimiento del alma, Dios, hermanos, es el indicado para hacer cosas que realmente nadie más podría hacer. Para los sufrimientos del corazón humano, es la mano de Dios interviniendo para que nuestra vida pueda tener un verdadero gozo en su presencia. El evangelio avanzará y seguirá avanzando frente a la oposición. Hay opositores, y las pruebas que Pablo da frente a este caso son evidentes. En Pablo bien podría caber el dicho que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Los falsos amigos de Pablo se habían levantado para estropear y sobre todo para añadir más aflicción a las prisiones de Pablo. Hay dos descripciones que Pablo hace respecto a los que se levantan, a los críticos, a los opositores, a los que no quieren que el evangelio avance. El versículo 15 describe aquellos predicadores que se han levantado para anunciar el evangelio por envidia y por rivalidad. Lo que la Biblia nos presenta es que la envidia, siendo un sentimiento en el corazón y en la vida de todo ser humano natural, nos puede conducir a prácticas que realmente son desagradables. Vemos que el mensaje de estos predicadores es un mensaje de sana doctrina. Están anunciando a Cristo, están anunciando la verdad del evangelio, están hablando la verdad de Dios, están anunciando al verdadero Cristo. Pero sabe, la intención de ellos no es correcta. No es garantía que cuando alguien te hable la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo, que cuando alguien te hable y te predique la sana doctrina, necesariamente sea que esa persona esté bien. La Biblia nos dice que hay personas que por intereses personales, por satisfacer su propio ego, por llenar su vida de orgullo, por intentar buscar el reconocimiento de los demás, están predicando el evangelio.
ven en el evangelio un lugar para que ellos puedan satisfacer sus deseos egoístas. Ven en el evangelio una plataforma que no tienen en ningún otro lado, y ahí quieren ir a predicar para que su vida sea reconocida. En otras palabras, lo que están intentando es tratar de competir para ver quién es el mejor predicador, si Pablo o ellos. En eso están luchando, intentando ser los mejores, intentando crecer. No hay nada malo en prepararse para predicar de una manera excelente. No hay nada malo en tratar de superarse y de crecer. Pero el asunto está en la intencionalidad del corazón. La intención de estos hombres no era predicar a Cristo para que la gloria se la llevara a Él. La intención de ellos era añadir aflicción en el ya duro proceso y prueba en la cual Pablo se encontraba. Pero además de eso, su intención era llevarse la gloria que le pertenecía a Dios. Tenemos la bendita y privilegiada y sagrada oportunidad de reconciliar al mundo con Dios mediante Jesucristo. Que nuestra predicación no sea por rivalidad, que nuestra predicación no busque saciar nuestros propios intereses, que nuestra predicación sea para que Dios sea glorificado en todo y por todo. Que nuestra predicación sea para que en realidad el mundo entienda que en Cristo podemos ser transformados. Pero ¿sabe qué es lo impresionante de esto que Pablo escribe? Que los peores ataques no se dan de fuera, sino dentro de la misma iglesia. Lo que Pablo está mirando aquí es que la oposición más fuerte y los que se oponen a que el evangelio avance no son los que no tienen a Dios en su corazón, sino aquellos que dicen tener un encuentro real, verdadero y profundo con Dios. Quienes muchas veces detendrán el avance de la iglesia seremos los que pertenecemos a la misma comunidad de la iglesia. Sea que por envidia o por rivalidad o por desacuerdo busquemos que las cosas le vayan mal a los que liderean o a los que ocupan ciertos cargos o a los que son sencillamente parte de la iglesia, deberíamos cuestionarnos severamente sobre cuál es el deseo verdadero de nuestro corazón. Porque cuando alguien hace algo en nuestra contra, probablemente podamos desear o pensar que esa persona va a cosechar consecuencias terribles. Y muy en el fondo del corazón hay quienes anhelan o esperan que esas consecuencias lleguen más pronto que tarde. Que haya situaciones en las que realmente la persona se sienta tan afligida o abrumada que usted pueda decir: es que está pagando el mal proceder de su vida, es que está pagando y está él pagando las consecuencias de su mal actuar. Pablo nos dice que hay quienes por envidia y rivalidad querrán añadir aflicción al corazón. Dentro de la iglesia encontraremos casos como estos, quienes por rivalidad o envidia o sentimientos mal controlados intentarán o desearán o se esforzarán por añadir aflicción en el corazón de sus propios hermanos. Tengamos cuidado, porque hemos sido puestos para alentarnos unos a otros, porque hemos sido puestos para amarnos. Y ya nos los comunicó el apóstol que el amor que debe abundar en los filipenses es un amor que va a sostenerlos, y es un amor tan necesario para que la iglesia pueda seguir avanzando mediante el anuncio de Cristo Jesús. No piense que algún problema o alguna situación del hermano o la hermana es el precio que está pagando por la forma mala en cómo se ha comportado con usted. Es Dios quien hace las cosas, y es Dios que, si permite algo, tiene el poder suficiente para encauzarlo para un bienestar.
Pablo nos describe a unos predicadores totalmente opuestos, diferentes. Y ahora nos comunica y nos dice que hay predicadores que por amor y por buena voluntad están anunciando el evangelio. ¿Alguna vez usted ha dicho todos son iguales? Sobre todo las mujeres, ¿va? Cuando se habla de los hombres y dice todos los hombres son. No se crea eso, porque hay algunos que son peores y hay algunos que son más peores que peores. No todos son iguales, ¿verdad, varones? Que no todos somos iguales. Habemos algunos que somos buena onda, pero en la vida de los predicadores es muy común escuchar decir a las personas que todos los predicadores son iguales, que todos están cortados con la misma tijera, que a todos los predicadores les importa una misma cosa. Lo que Pablo nos está transmitiendo acá es que eso es una equivocación en la palabra o en los labios de aquellos que dicen todos son iguales, todas las iglesias son iguales, todos los que predican buscan lo mismo. La verdad es que no es así. Cuando miramos en la historia de los grandes hombres de Dios, encontramos la biografía de Jim Elliot, un hombre que fue a predicar como misionero a los Aucas de Ecuador y quienes le asesinaron. Su esposa Elizabeth y su hija decidieron regresar a los Estados Unidos, pero al paso del tiempo ella, Elizabeth, la esposa de Jim Elliot, decide regresar con los Aucas allá en el Ecuador, con los hombres que violentamente arrancaron la vida del misionero Jim Elliot. Y por amor a Dios, por amor al evangelio, por amor a aquellos que estaban perdidos, decidió amar a los que le habían producido sufrimiento en su corazón. Decidió llevar y anunciar el evangelio por la buena voluntad de su vida. Decidió amarlos aun cuando lo que ella había recibido fue desprecio. Decidió amarlos a pesar del sufrimiento hondo y profundo que la pérdida de su esposo le había causado. Decidió amarlos por encima de toda situación. Y el evangelio comenzó a avanzar en Ecuador. Y el evangelio comenzó a propagarse en toda aquella área. Y el evangelio del Señor no se detuvo, a pesar de que la misión de Jim Elliot se detuvo con su muerte. El evangelio de Dios no depende de un hilo, no depende de la causa de un hombre o de una mujer, depende de su misma mano. Es Él quien los guía y los dirige y los lleva y los conduce. Y Pablo señala que hay predicadores que son diferentes. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Usted ha conocido grandes televangelistas, ha conocido predicadores que han guardado una gran suma de dinero por causa de las ofrendas, se han enriquecido del evangelio, se han hecho millonarios por causa del evangelio, han guardado una gran fortuna, se han aprovechado de la fe. Ha conocido hombres, predicadores, pastores que profesan una fe no auténtica. Y Pablo nos dice que a pesar de los televangelistas que no están realmente conectados con la verdad de Dios, a pesar de aquellos que se han enriquecido del evangelio, Dios aún puede usar a esas personas para que el evangelio avance, para que el evangelio sea escuchado. Por eso dice, sea por pretexto o por verdad, el evangelio de Cristo es proclamado. En nuestra propia manera de vivir, cuando a usted le dicen eres un aleluya, o la gente intenta burlarse de su condición cristiana por pretexto o por burla, el evangelio sigue avanzando. Cuando a usted le dice eres alguien
que vas a la iglesia a cantar un aleluya, el evangelio sigue avanzando. Aún a pesar de esas vicisitudes, el evangelio de Dios no se detiene, porque el evangelio de Dios depende de Dios y de su causa. Finalmente, Pablo nos enseña la forma en cómo hay que actuar, y hay una descripción de la manera en cómo el apóstol actúa. Pablo actúa con un corazón y de una manera ecuánime. Su vida refleja gozo y habla en un tiempo presente en el verso 18 y en un tiempo futuro. Y dice: tengo gozo. La causa del gozo en mi corazón es que el evangelio está progresando, que el evangelio está siendo anunciado. Y dice: esta es la razón ahora, mientras estoy en prisión, pero esta seguirá siendo la razón en la vida, si Dios me la presta en el futuro. Es la causa y es la razón de Él. Él no podía mentir y hablar un evangelio incongruente. Mientras Pablo escribía la carta, él tenía que reflejar ese gozo del cual plasmaba, porque un soldado romano le acompañaba. Alguien estaba ahí, y para los romanos, los soldados, hubiese sido incongruente que Pablo hablara de gozo y que en realidad no manifestara ese gozo en su vida. Pablo no nos dice que evitemos la tristeza. Pablo no nos dice que no tengamos sufrimientos. Pablo no nos está diciendo que reprimamos las emociones. Lo que Pablo nos está diciendo es que el propósito de nuestra vida nos va a alentar para que el gozo verdadero de Dios pueda fluir en todo momento y sobre toda circunstancia. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos separará del gozo que Dios nos ha dado? Desnudez, pérdida, hambre. ¿Qué nos separará de ese amor? Y Pablo dice: nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, porque ese amor abundará y abundará y abundará aún más. Finalmente añado esto: tú estás en aflicción, quizá. Probablemente has pasado sufrimientos no hace mucho tiempo atrás. Has tenido pérdidas. Has tenido tiempos verdaderamente difíciles. Pero Pablo nos dice que a pesar de esto que vivimos ahora, el evangelio seguirá avanzando. Y que si tú amas a Dios y tu prioridad y tu propósito de vida es Dios, en medio de esa tristeza habrá una razón, una esperanza por la cual tengas alegría en tu corazón. Pablo nos dice que sin importar lo que nos ha azotado, sin importar lo que estamos viviendo, hay alguien que es poderoso en gloria para hacer que nuestra paz y que nuestra alegría permanezca. En Dios haremos proezas. En Él haremos grandes cosas. Solo en Él. Alégrate, regocíjate. Ponte en pie un momento. Yo no sé cómo vengas hoy, qué hay en tu vida hoy, pero recuerda que de lo débil y de los sufrimientos, no es que Dios quiera que sufras, pero de esos sufrimientos Dios lo va a tomar para encauzarlo hacia una buena obra. Cierra tus ojos y vamos a cantar